Mupresma, tenemos ahora a Andrés Ruiz, director provincial. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Andrés. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer tenerte con nosotros. Andrés, qué alegría, ¿verdad? Volver a reunirse, volver a estar aquí, volver a poder tocarse, ya lo de la mascarilla, lo de menos quizá, pero sobre todo poder reunirse, poder otra vez dar a conocer. Efectivamente, ya era necesario el poder tener esa interacción con la gente, con las personas, y el poder tratar personalmente para poder, entre otras cosas, el notar ese cariño, ese calor no solo de las empresas, sino de las necesidades que tenemos cada uno. Andrés, para quien no conozca vuestra empresa, véndenosla un poquito. Sí. Bueno, Fraternidad Muprespa es una mutua colaboradora con la Seguridad Social, ¿vale? Nosotros, en principio, lo que hacemos es, tenemos una parte asistencial, médica, asistencial, y una parte de prestaciones, ¿no? Lo que hacemos es dar el servicio a las empresas que están asociadas con nosotros para asistir a los trabajadores que se accidentan, ¿vale? O tienen enfermedades profesionales, o en su caso, si tienen contratada con nosotros lo que es la enfermedad común, el poder hacer el seguimiento de esa baja médica. Aparte, tenemos otra serie de competencias que ya son un poquito más de prestaciones, que también son el cuidado de enfermos de menores, que es una prestación que se da a los padres que tienen que trabajar y tienen un hijo enfermo menor, el cese de actividad de los trabajadores autónomos, que está tan en boga porque ahora en la pandemia pues hemos tenido esa competencia extraordinaria de poder dar esa prestación concreta a los trabajadores que no podían tener ingresos. Bueno, y luego tenemos otra que es la de riesgo de embarazo. El riesgo de embarazo, que en realidad pues lo que hacemos es, las trabajadoras que pueden tener en peligro la evolución de su feto, pues nosotros le pagamos una prestación. Es, digamos, unas competencias tanto asistenciales como de prestaciones, pero no deja de ser una mutua colaboradora con la Seguridad Social que se dedica a prevenir accidentes de trabajo, y que, como estamos ahora en un tema de sostenibilidad, ¿vale?, para las empresas, y aquí en este encuentro con Carila Segra, pues Fraternidad Muprespa como mutua colabora en la sostenibilidad de las empresas, en reducir la accidentabilidad, ¿vale?, de las empresas. Andrés, llega la pandemia, llega el confinamiento, las empresas evidentemente, pues muchas cierran, teletrabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo tenéis que evolucionar vosotros? Bueno, nosotros realmente, gracias al gran departamento que tenemos de sistemas de la información y de informática, pues fue muy fácil el poder hacer esa integración. A nivel asistencial no, pero sí a nivel administrativo, que todo, bueno, pues tuvo que ir todo el mundo a casa, obviamente, pero la parte médica no. La parte médica se tuvo que quedar en los centros asistenciales, y tanto profesionales sanitarios como rehabilitación y todos los que tenían que asistir a los trabajadores teníamos que estar ahí. Luego, verdad, lo que he comentado, que la parte de la cese de actividad, que fue una prestación que, bueno, pues que surgió por un real decreto, y del día de la noche a la mañana nos tuvimos que hacer cargo nosotros, pues nos tuvimos que reciclar 100% para poder poner todo nuestro capital humano en poder pagar a cada trabajador. Entonces, pues bueno, evolucionamos de una forma correcta, en el sentido de que fuimos una de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, fuimos uno de los sectores que, junto a graduados sociales, tuvimos que estar trabajando día y noche y fin de semana. ¿Qué hubo que cambiar en la redacción de ciertos contratos? Porque claro, ahora ya las enfermedades cambiaban, ahora nos encontramos con una pandemia. Claro. ¿Tuvo que cambiar algo? Efectivamente. Nosotros nos encontramos que una enfermedad que realmente pasó por una pandemia, o sea, por ser una pandemia, tuvo que cambiarse a ser un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque en sí la enfermedad común se paga al trabajador desde el tercer día, el accidente de trabajo desde el primer día. Entonces, esto, digamos que a nivel de prestaciones era importante que se tuviera en cuenta como un accidente, no solo para eso, sino para que nosotros pudiéramos hacer esa labor de seguimiento de esos procesos de baja. Andrés, ¿y las empresas cómo gestionan con vosotros? Porque claro, imagino que habría empresas que han tenido ERTES, empresas que han mandado ya no solo a personas a casa, sino a teletrabajar. ¿Cómo se ocurre ese cambio? Porque dicen, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿Cómo gestionamos esto? Porque nosotros, claro, teníamos trabajadores que tenían cierto riesgo porque tal, pero ahora ese riesgo pues no va a existir. ¿Cómo? Claro. Ocurrió una cosa, que muchas de las empresas que tuvieron que mandar a los trabajadores a ERTE, ¿vale? Si cogían el COVID, pasaba inmediatamente a situación de IT, de incapacidad temporal. Entonces nosotros nos hacíamos cargo de esa baja. O sea, directamente, por el hecho de tener esa enfermedad, pues nosotros nos teníamos que hacer cargo. Y era, digamos, como una suspensión de ese ERTE. Nosotros pagábamos la prestación, y en cuanto se curaba, volvía a pasar a la situación de ERTE.
Andrés, ciertos cambios, ¿cuáles se quedan? Porque imagino que, claro, habéis tenido un poquito que cambiar ese chip y ahora hay cambios que se quedarán o que todavía, porque claro, todavía estamos en pandemia. Claro. Nosotros ahora mismo seguimos con el tema del seguimiento de esas bajas, con objeto de que durante el tiempo, bueno, el cambio ha sido sustancial, porque es verdad que antiguamente pues el médico de cabecera pues tenía que dar la baja, sigue haciéndolo por el tema de COVID, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahora dan baja y alta. O sea, si una persona no tiene o es asintomática y solo va a estar 5 días de baja, ¿vale? Pues da inmediatamente el parte de baja con el parte de alta. Con lo cual nosotros, ha habido cambio en el sentido de que antes se podían prolongar durante mucho tiempo esas situaciones de enfermedad, ¿vale? Y de pago prestacional, es decir, del abono de la baja. Y ahora, pues, ha cambiado en el sentido de que se ha reducido el tiempo a 5 días, salvo que sea una baja de más cariz, ¿no? O sea, una persona que a lo mejor, o un COVID persistente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que estamos hablando de son gente que a lo mejor se le complica su situación y tenemos que estar más tiempo tratándolo, ¿no? En la medida de lo posible nosotros ponemos nuestros medios para que se pueda recuperar, ¿vale? Pero en teoría no ha cambiado mucho, pero sí la experiencia, o sea, de nosotros saber qué poder hacer, qué no poder hacer y bueno, pues el que las bajas son menos largas. Además, os habéis tenido que ir un poco acostumbrando porque había cambios de todo tipo, porque evolucionaba, porque había distintas olas, porque había ahora una variante, otra variante. ¿Habéis tenido también que evolucionar en ese aspecto o habéis tenido que gestionarlo de distintas maneras? Sobre todo en el tema de la prestación de cese de actividad extraordinaria. Hay que tener en cuenta que han sido 5 oleadas, o sea, han sido más oleadas de COVID, pero prestacionalmente ha habido 5 ceses de actividad que gestionar. Hemos tenido que hacerlo durante periodos, al principio eran de 3 meses, ¿vale? Porque el Real Decreto lo establecía así, y luego se han ido haciendo por periodos de 4 meses. Entonces nosotros obviamente estábamos a expensas de lo que dijera el Ministerio y bueno, pues se está pagando hasta febrero de 2022 durante 5 periodos distintos. O sea, que vosotros habéis tenido que hacer encaje de bolillos. Encaje de bolillos. O sea, ha sido una situación que, bueno, la verdad es que ha sido bastante agradecida, tanto por los sectores sociales como por el Ministerio, porque, bueno, hemos puesto todos nuestros medios al alcance para poder pagar esas prestaciones a tiempo. La gente, bueno, pues ha podido, entre comillas, poder vivir porque, bueno, pues no podía trabajar. O sea, si tú no tienes ningún tipo de ingreso, necesitas a alguien que te lo dé. Y afortunadamente teníamos esa experiencia porque el cese de actividad ordinario de los trabajadores autónomos ya estaba dentro de nuestras competencias. Cuando una persona perdía su actividad y tenía un volumen de 10% de reducción de ingresos de su trabajo, pues nosotros ya teníamos esa prestación, con lo cual nos la dieron con objeto de que se hiciera de forma eficiente. Andrés Ruiz, de la Fraternidad Mupresma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por la labor que habéis realizado, porque bueno, gracias a vosotros, como te has dicho, hay muchas personas que se han visto totalmente desamparadas, no sabían, han tenido que acogerse a algo y bueno, pues gracias a ellos había empresas como la vuestra. Muchas gracias. A vosotros.